Ahora, el próximo paso es la concesión de la insignia de oro y brillantes de CIMED. Tras su concesión por decisión unánime del comité organizador de CIMED, reunido en sesión extraordinaria, procedemos a la solemne entrega de la insignia de oro y brillantes de CIMED, que a lo largo de las dos últimas décadas ha investido como próceres de turismo español en Iberoamérica a Su Majestad el Rey de España y a los más prestigiados empresarios del turismo español, reconociendo así su destacada trayectoria y su notable presencia en las naciones iberoamericanas. En esta ocasión, CIMED rinde público homenaje al excelentísimo señor don Amancio López Seijas, presidente del grupo hotelero Otusa Eurostar, que incluye una de las mayores cadenas hoteleras españolas y que cuenta con una notable y creciente presencia en destinos de Iberoamérica. La lectura del panegírico al nuevo prócer corre a cargo del copresidente de CIMED, el excelentísimo señor don Eugenio de Quesada. Amancio López Seijas se incorpora hoy a la selecta galería de próceres del turismo español en Iberoamérica con la imposición de la insignia de oro y brillantes de CIMED. Tras haber cursado estudios empresariales y el programa de Dirección General de la Escuela de Alta Dirección y Administración EADA, ha dedicado toda su carrera profesional al grupo Otusa que preside. Desde su fundación en 1977, ha convertido al grupo Otusa en una dinámica organización compuesta por empresas relacionadas con los más diversos ámbitos del sector turístico. Su grupo alberga desde al representante hotelero Keitel y las centrales de reservas Restel y Otusa Hotels, consorcio de hoteles independientes líder en el mundo, con 3.000 asociados y una oferta próxima a los 235.000 habitaciones en 52 países de 4 continentes, hasta la tecnológica IGM Web y el portal de gestión y reservas hotelius.com. Como resultado de su excepcional trayectoria empresarial, el grupo de Amancio López posee una división de explotación hotelera con 220 establecimientos distribuidos en 19 países de Europa e Iberoamérica y una oferta de 17.000 habitaciones, 111 hoteles en la cadena Eurostars y 71 bajo la marca Exe Hotels. Premio Príncipe Felipe a la excelencia turística en 2008, otorgado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, cuenta con el prestigioso Premio Carlos Ferrer Salat que le brindó el Fomento de Trabajo Nacional de Cataluña y el Premio a la Mejor Iniciativa Empresarial del Periódico de Cataluña. El Consejo de Ministros del Gobierno de España le concedió por unanimidad la Medalla al Mérito Turístico de 2013 a la internacionalización por su labor en pro del crecimiento exterior del Grupo Otusa y ostenta, asimismo, el Premio a la Trayectoria Empresarial de los Jóvenes Empresarios de Cataluña. Amancio López es consejero de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, AENA, presidente del Consejo Social de la Universidad Rey Juan Carlos, miembro del Consejo Consultivo del Fomento del Trabajo y del Consejo Asesor de Tour España, siendo socio de honor del veterano lobby del sector, la Mesa del Turismo de España, y miembro de la Junta Rectora del Gremio de Hoteles de Barcelona. Bien, impone la insignia de CIMED el presidente del Consejo de Turismo de la COE, don Jaime García Calzada. Está permitido aplaudir, ¿eh? Le estáis dando la espalda a los fotógrafos, ¿eh?
En primer lugar, felicitar al grupo Sotur, a Carlos y a Eugenio, por estos 24 años. Las organizaciones de cualquier tipo solo son productivas cuando tienen determinación y perseverancia. Y estos 24 años, obviamente, es toda una historia. Autoridades, amigos, es para mí un gran honor el recibir esta medalla. De hecho, me he emocionado, y porque lo primero que he pensado, y ya sé que es un tópico y puede parecer una falsa modestia, pero es que no me lo merezco. Pero también he pensado que en todas las organizaciones hay siempre una serie de personas anónimas que no reciben ninguna medalla y con frecuencia no reciben reconocimientos, que van siempre mucho más allá de sus responsabilidades. Y que yendo más allá de sus responsabilidades y asumiendo las de otros, es lo que diferencian cuando unas organizaciones evolucionan y crecen a un determinado ritmo u otro, cuando se estancan o cuando no se dan nunca por satisfechas. Esta insatisfacción personal, este espíritu de intentar mejorar, creo que es la clave de cualquier organización. Y por lo tanto lo recibo en nombre de estos, de mi empresa, a los que considero héroes anónimos que la han hecho posible. A algunos nos toca recibir los aplausos, pero otros hacen lo que se necesita para eso. No he preparado una ponencia, estuve tentado al uso, he preferido dar una visión de esta trayectoria, porque cuando nos dicen que llevamos desde el año 77, pues efectivamente han pasado unos cuantos años. De aquella época yo creo que con Joan Molas ya nos conocíamos, cuando iniciamos un proyecto que era casi una utopía, y me ha parecido que es quizás más interesante hacer alguna reflexión. El primero que quería decir es el vínculo con Iberoamérica. Probablemente es una asignatura pendiente que tenemos en España y que también se tiene en Iberoamérica. El formar parte de un colectivo con una historia común, una cultura común, una lengua común y unos principios y unos valores que probablemente los principios y valores del mundo occidental, probablemente hoy con los que más coinciden con los europeos, posiblemente son los iberoamericanos. Yo creo que es una oportunidad para el futuro, y también el mundo empresarial. En una economía cada vez más globalizada, cada vez más internacionalizada, es la oportunidad para que empresas, incluso pequeñas o muy pequeñas, que tienen un saber hacer diferente, que pueden aportar algo, puedan replicar su modelo en países donde se van a encontrar una cultura y donde, muy común, y donde a los 10 minutos, como ha pasado a mí y mucha otra gente, o 15 minutos de estar hablando, ya hasta se puede contar un chiste o se puede tener esa complicidad que en otros. Yo creo que es una gran oportunidad en esta comunidad para que podamos internacionalizar también con estos vínculos que nos unen, y que pequeñas empresas puedan iniciar su proceso, como lo han hecho ya, no tan pequeñas, pero medianas, como lo han hecho también en nuestro sector hotelero. Probablemente nuestra presencia no es tan mayoritaria como otras, pero eso es algo que queremos resolver, y nuestro interés está en presencia pues en todo Latinoamérica, desde México pues hasta el sur de Argentina y de Chile. Tenemos una presencia que es más urbana que vacacional, sin descartar obviamente el vacacional, y pensamos que en los próximos años podemos crecer también de forma importante, porque pensamos que tenemos algo que aportar. Me van a permitir una presentación de la empresa con esta visión después de 40 y pico años, que le voy a intentar dar pues un cierto tono también, si me apuran, romántico. Es una empresa que se creó en Barcelona con un grupo de hoteles independientes, con un capital que es el equivalente a... con 150.000 pesetas, vaya, $1.000 para entendernos, o 1.000 euros, y que nos pusimos al frente personas como yo, desde el primer momento, que tenía 22 años, y que no tenía ninguna formación para asumir este proyecto, ni tenía tampoco dinero, ni tenía nada de lo que tenía que tener, excepto la ilusión y quizás la determinación. Para lo que no se sabe se aprende, y el empuje para no rendirse en ningún momento. En fin, era casi un milagro, porque desde esa época la gente que empezó conmigo profesionalmente eran más jóvenes que yo, no mucho más porque tampoco no había mucho margen. Y en ese caso, pues probablemente no tuvimos maestros, pusimos en marcha una central de reservas
una comercialización de hoteles independientes, con algunos hoteles pequeñitos allí en Barcelona, que a lo mejor no eran los mejores, la mejor elección de inicio, pero fue con los que iniciamos el proyecto. Y la empresa fue creciendo y llegamos a alcanzar el año 2019, de esas 150.000 pesetas, nunca se han repartido los beneficios. La empresa ha tenido beneficios siempre, excepto el año 2020, y cada año, desde el 2009, por ejemplo, han sido crecientes. El último año tuvimos un resultado de 1.165 millones de facturación y una EBITDA de 162, con dos áreas, lo que nosotros llamamos área de turismo, que son las centrales de reservas, comercialización, etcétera, y la cadena hotelera por otro lado. Nunca hemos vuelto a aportar capital ni hemos repartido esos beneficios. Y todo nuestro equipo ha seguido un poco el modelo inicial, formándose en una gran parte desde becarios y en otro caso gente normalmente muy joven, generalmente antes de los 30 años, que asumen una cultura propia y sobre todo un sentimiento de pertenencia y también de pertenencia a una organización, a un proyecto y de permanencia en el tiempo, que probablemente es uno de los dones más valorados. Es verdad que en los tiempos actuales este deseo de estar toda una vida en una empresa, pues lógicamente se ha reducido bastante, pero en gran parte lo seguimos manteniendo y podríamos decir que todos nuestros directivos, con alguna excepción puntual, pero todos los de Central forman parte de este perfil. Nuestros puntos fuertes, creo que por los que apostamos en su día, en primer lugar es el conocimiento del mercado, que nos viene de nuestra experiencia en comercialización de hoteles, centrales de reservas, y básicamente es un conocimiento del mercado, una tecnología para distribución que tiene propia, quiere decir una parte estándar y una parte desarrollada internamente, y otra todavía más potente en la predicción de precios y de demanda, para el cual hemos desarrollado nuestras propias herramientas, que no nos consta que otras cadenas tengan su propia herramienta de predicción de precios, algo en lo que llevamos trabajando muchos años. El segundo punto es una estructura muy ligera y muy plana, como corresponde seguramente a una organización donde la gente pues empieza desde cero, con lo cual tenemos, creo que una estructura de costes muy importante, una orientación hacia el cliente absoluto, poniéndolo en el foco, en la fidelización, con un control de un departamento de calidad que controla cualquier comentario que pueda surgir en cualquier web y en cualquier momento. Y eso lo que buscamos es ser más competitivo, tener un modelo más eficiente, quiere decir que seamos capaces de obtener mejores resultados en un hotel que otros competidores, lógicamente con las ventas, con los costes y con la fidelización, y para conseguir eso creo que la única forma realmente es esa que explicaba, son las personas, porque esta es una empresa, como he comentado, que no está basada en el capital, solamente en el capital humano. Eso hace que haya ese cierto orgullo de eficiencia. Si esta eficiencia sabemos hacer algo bien, lo podemos replicar. Y eso sí es el crecimiento y sobre todo cuando, como es nuestro caso, pues hemos podido llevarlo pues, a ciudades distintas, a países distintos, a destinos distintos e incluso con una presencia importante en Europa donde todos estos años prácticamente no hemos dejado ningún hotel, quiere decir que todos ellos nos han funcionado. Después de aquí, de esta eficiencia, el tercer punto es la transformación permanente, o sea, una organización está en un proceso de transición permanente porque además así debe ser, no hay otra cuestión. A mí me gustaba a veces empezar pues, las juntas diciendo este ha sido un año de transición y espero que todos los años sean de transición hacia mejor. Aquí hay dos puntos, la innovación en todas sus áreas y en todas sus facetas. Una es el aspecto más bien táctico y otra es que es un proceso para mí de mejora continua, en definitiva es una evolución que hay que acelerar. Y la segunda es más estratégica, incluso siempre con la intención de encontrar alguna función disruptiva, lo cual lo complica bastante más porque, lógicamente, aquí no es tan fácil. Pero no se puede perder nunca esa frescura. Y para eso es necesario también que los equipos estén los veteranos, que son los que ponen
atención a los peligros, lo que no se debe hacer, los que oponen el orden, los resultados de la cuenta de resultado, y después también la generación más joven, imprescindible, en puesto de responsabilidad para acelerar ese proceso de transformación. Quería hablar un poquito también de la importancia del turismo que ha tenido para España, para después intentar trasladarlo un poco a Latinoamérica. Nosotros en los años 50 o 60, España era un país atrasado y pobre de migrantes. Yo que soy gallego, en la ciudad de Buenos Aires llegó a haber más gallegos que en la ciudad de La Coruña, por ejemplo, o de Vigo, que eran las más grandes. Pero esto es una gran parte de España, ha sido así, era más de un siglo de migrantes. Nosotros no teníamos inmigrantes, solo teníamos emigrantes. Esa era la realidad que había en España, en ciudades como La Habana, aquí está el ministro, o Montevideo, o Caracas, o Buenos Aires, por supuesto, pues tenían más, posiblemente tantos gallegos como había en Galicia. Por lo tanto, nuestro origen es este. El turismo contribuyó de una forma determinante a acabar con esta pobreza. De hecho, nuestras fuentes de ingresos eran el turismo y las remesas de migrantes. Y el turismo contribuyó a la modernización del país y contribuyó a la reindustrialización, porque el atraso venía como consecuencia de no haber hecho la reindustrialización a tiempo. Contribuyó. Y, sin embargo, con frecuencia, estarán de acuerdo mis compañeros de profesión, siempre hubo un cierto menosprecio por una parte de la sociedad y a veces hasta por las autoridades, como si esto era algo poco relevante. Yo creo que ha sido muy relevante, porque cuando llegaron los años 70, 80, las ciudades españolas entraron en una cierta decadencia también, fruto de la desindustrialización, del alejar las industrias de las empresas por razones de salubridad, y cuando viene el turismo aparece otra vez con esa decadencia y consigue reconvertirlo y llevar a esa prosperidad que hoy conocemos y que algunas de ellas corren el peligro a través de la homogeneización, la estandarización. Si son las mismas franquicias, si se pierde la identidad y la singularidad, lógicamente tenemos una amenaza. Y yo creo que nos queda todavía resolver un tercer problema que el turismo va a contribuir, que es la despoblación. Esa España que a mí me parece más afortunado decir abandonada, que incluso que vaciada, porque parece que hubiese ahí alguien maligno que lo hizo pero sí abandonada. Estoy convencido que a través del turismo, de la digitalización y todos los procesos y todos los objetivos de sostenibilidad contribuirán, y además también por una razón, porque en estos momentos el cambio en el mundo es que la emigración deja de ir del sur al norte y para ir y del campo a la ciudad seguramente para ir en dirección contraria afortunadamente gracias a la digitalización. Nuestros puntos fuertes en España es la seguridad en primer lugar, que es importante, importantísimo, sin seguridad no hay turismo. La segunda es la sanitaria también, otro aspecto fundamental para el turismo. El tercer punto en nuestro país son las infraestructuras, que son absolutamente magníficas, de lo mejor del mundo, es uno de los puntos. Y después hay otros dos aspectos. Uno, una historia, una cultura, una diversidad, un estilo de vida, también un clima, una forma de relacionarse, un carácter, algo podríamos llamar todo ese estilo de vida que es absolutamente clave. Pero hay otro punto muy importante, que seguramente no se pone suficientemente en valor, que es el tejido empresarial. Un tejido empresarial que creo que merece un estudio y una reflexión. De este turismo, en Mallorca, por ejemplo, ahora voy a hablar de otras empresas, sin nombrarlas, simplemente por no dejar a ninguna fuera, pero hay de segunda generación, de tercera generación, un visionario con determinación y con perseverancia, porque visiones tenemos todos, y algunos hasta alucines, pero lo importante es esa perseverancia. Fueron capaces de partir de un hostalito o de un pequeño hotel o de una pequeña agencia de viajes a crear un conglomerado internacional. Y esto que hoy tenemos 20, 30 cadenas internacionalizadas, primero no se da en otros países que han pasado, por ejemplo, no sucede en Francia, que también tenía una parte importante de turismo como nosotros, o no sucede en Italia. Probablemente porque hay ese espíritu también de permanencia
de pertenencia y de permanencia. Y eso, que es que uno quiere mantener el legado de su padre o de su abuelo, eso que hoy llaman propósito y que antes ya existía, aunque se llamase de otra forma o simplemente no se llamase de ninguna. Yo creo que ese es muy distinto, ese modelo de empresa donde los valores son intrínsecos a la propia organización, como lo pueda ser una familia. Probablemente muy distinto de ese otro modelo financiero, al cual lógicamente respetamos, pero de corto plazo y al cual pues, prefiero no calificar, pero que lógicamente no es lo que aquí ha servido. No debemos olvidar que nuestro sector, cuando se empezaron a hacer los primeros hoteles, como saben los más veteranos, fueron con frecuencia con las ayudas de los turoperadores, los adelantos, porque ni el sistema financiero le interesó, ni los inversores, ni existían socimis ni fondos, ni los, como decía un antiguo ministro, al cual siempre he admirado, Javier Gómez Navarro, a los ricos el turismo nunca les ha interesado para invertir, ¿no? Nunca han creído en eso. Yo creo que este es los puntos ahora. Iberoamérica, creo que tiene enormes oportunidades como un continente, lo tiene lógicamente en el vacacional, que es el que en estos momentos más relevante, pero creo que lo tiene también en el urbano y lo tiene también un continente para un turismo que busque experiencias distintas, que huya, que al final, digámoslo así, Nueva York, Londres, París, incluso puede ser que Barcelona o Madrid, si al final va a haber las mismas tiendas, va a haber las mismas franquicias, vamos a ver lo mismo, pues a lo mejor experiencias tenemos muy pocas. Yo creo que la naturaleza, que es cada vez será un atractivo, un elemento diferenciador mucho más grande, creo que da un potencial enorme a todo el continente americano y muy especialmente a Iberoamérica o América Latina. Creo que estos son puntos fuertes, hombre, sirven los mismos, hombre, la seguridad es muy importante y sin la seguridad es muy complicado, sobre todo si pretendemos que el turismo se extienda por todo un país y por todo un continente. Y desde el punto de vista empresarial para la inversión, la seguridad jurídica, que el dinero es muy cobarde, la inversión es muy, muy cobarde. Yo creo que la seguridad jurídica probablemente es lo más relevante para el turista, para el visitante, es la seguridad física y también la sanitaria, pero para una empresa es la seguridad jurídica. Y seguridad jurídica significa que las leyes se cumplen, que las sentencias, cuando las hay, son las previsibles y que tampoco van a cambiar las reglas de juego cada poco, que ahora hay unas elecciones nuevas y vamos a cambiar todo el sistema. Yo creo que esto es absolutamente clave. Y lo que sí quería hacer una reflexión es sobre que el turismo, la importancia que tiene para un país como España, para Europa, donde más del 50% del turismo mundial, para un país como España, sin el turismo sería un país en decadencia, sin duda. Y una gran parte de Europa también. Y probablemente para el futuro difícilmente podamos competir con Estados Unidos en las empresas de base tecnológica y posiblemente no podamos competir tampoco con China, pero sí que tenemos este potencial de turismo. El efecto arrastre es muy importante. El turismo tiene un Producto Interior Bruto, crea empleo, posiblemente aún más importante en estos momentos, crea empleo, pero tiene un efecto arrastre sobre otros. Y además, como nos ha ayudado a nuestro país y en Latinoamérica no va a ser una excepción, pone el país que genera Producto Interior Bruto, divisas, pone el país en un referente en el mundo, y a su alrededor se van construyendo también empresas como efecto tractor que van creciendo y que cuando acompañan una compañía internacional pues se van también internacionalizando. Pero además tiene mucho que ver con un estilo de vida que gusta también a los residentes, que gusta a los turistas, que tiene que atraer ese entorno, la generación de nuevas empresas, de start-up, de jóvenes que inician sus proyectos empresariales en función de un entorno y de una calidad de vida y que tiene que estar muy vinculado con la educación, en definitiva un mundo de turismo con aeropuertos, con universidades, que al final son los que transforman la sociedad. No creo que haya hoy mejor camino, por eso es muy importante para las ciudades más importantes del mundo, para los países más ricos, para los que están
emergentes o en desarrollo, incluso para aquellos más pobres, donde pueden tener un germen a través del turismo. Yo creo que para Latinoamérica es una enorme oportunidad y sobre todo su riqueza y sus posibilidades en todo tipo de turismo, desde, como decía antes, desde el vacacional, de sol y playa, de los resorts, pero también desde las ciudades y de todo ese continente de maravillas de la naturaleza que estoy convencido que será el turismo del futuro, en búsqueda de experiencias de singularidad y de huir de la rutina y de los contrastes. No me queda ninguna duda y mi compañía, pues, más parte por la fascinación que tengo yo por esta historia en común también con Latinoamérica, nos comprometemos a intensificar los esfuerzos para, llegados los momentos adecuados, hacer las inversiones oportunas. Ahora quiero aprovechar también para decir que este sector ha generado enorme riqueza en el mundo y quizás habría que darle más prioridad de la que se está dando, primero para salvar ese tejido empresarial tan competitivo que no se ha dado en otros países y que además es lo que nos puede generar, que es importantísimo para España, todas estas empresas, y es muy importante también para Iberoamérica, porque la prioridad es Iberoamérica. Por lo tanto, cuanto más empresas españolas se puedan internacionalizar del sector turístico, mejor, lógicamente, para España, que tengan sus sedes aquí, pero mejor también por Iberoamérica, porque es el primer intento, el primer salto adelante, normalmente es en un mundo donde te encuentras una complicidad y, o sea, desde el primer momento, en definitiva, que puedes estar en casa. No sé si a lo mejor me he salido un poco del guión esperando que hubiese una ponencia al uso, pero he preferido dar una visión personal porque creo que por lo menos es auténtica y espontánea. Y por mi parte nada más que agradecimientos y trasladaré a mi equipo, que son ellos los que realmente se lo han merecido durante estos 40 años, que cuando miras la vista atrás, pues a veces te cansas, pero que en todo caso siempre merece la pena y un honor de nuevo a todos, pero Eugenio y Carlos muy especialmente. Muchas gracias.